Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos. Pues es un gusto estar el día de hoy aquí ofreciendo este material tan valioso que es una entrevista a Emilio Besanilla Lomelín, que el día de hoy nos va a compartir pues parte de su vida, parte de esta trayectoria que ha tenido, el cual, bueno, pues gracias a todo esto, a toda su historia, nos ha permitido el día de hoy tener a Educo. Es el presidente de Educo que junto con egresados del IPADE ha hecho posible que pues esta asociación civil sea posible. Así que está aquí también mi queridísimo Oscar, quien es el coordinador de este programa de Agentes de Cambio y de Educo. Y pues vamos a tener esta información muy valiosa. No se la pierdan, vean todo que pueden aprender muchísimo de este gran señor, que aparte pues tengo la gran fortuna de que sea mi padre. Así que pues ahora sí que vamos a empezar, mi querido Oscar, vamos a sacarle todo el jugo a este hombre, a este ser tan maravilloso, que hay mucho que aprenderle para vivir ahora sí que con estas herramientas de un gran empresario, de un gran padre, de un gran emprendedor, de un líder, y bueno, pues que yo admiro con todo mi corazón, que es mi papá. Así que adelante, mi Oscar, gracias, Muchas gracias, Mili, por Mari. estar aquí. Don Emilio, un honor, un placer. Muy buenos días. Muchas Espero, gracias. espero se encuentre muy bien. Y como habíamos dicho antes de empezar a grabar, de verdad, muchas gracias por su tiempo y la disposición además de todo lo que ha recorrido, pues también querer compartir y de alguna manera tener esa intención de que todo ese aprendizaje, todo eso que ha usted acumulado durante la trayectoria de toda una vida, pues pueda también ser algo que sirva para alguien más a modo de aprendizaje. Iniciando con este ejercicio, como le comenta Mari, que el afán de ello es para tenerlo como contenido para los chavos de Educo en Agentes de Cambio. Sería la primera pregunta, la siguiente, don Emilio, si usted me lo permite, por supuesto. ¿Está listo? Claro, Perfecto, muchas gracias. muy bien, ¿Cómo muchas define gracias. ¿Cómo define el propósito de su vida y cómo cree que este propósito se refleja en su trayectoria profesional y en sus actividades de responsabilidad social? ¿Cómo defino? Sí, se lo voy a leer otra vez. ¿Cómo define el propósito de su vida y cómo cree usted que este propósito se ve reflejado o se vio reflejado en su trayectoria profesional y en sus actividades de responsabilidad social o filantrópicas? Mira, la definición no la tengo, no es muy clara, pero es un cúmulo de muchas cosas las que se deben de hacer. La primera yo creo que es ser feliz, tratar de ser feliz en lo que hagas, en lo que a lo que te dediques, en lo que piensas hacer en tu vida, es tratar de ser lo más feliz que puedas, hacerlo con menos esfuerzo posible para que lo que hagas, lo hagas con felicidad y que esta felicidad es que lo aceptes, eh, que lo hagas con un gran cariño, con un propósito para, eh, para mí que sea el que sea menos trabajoso y hacerlo con muy buen sentido. Y si es para ayudar a los demás, con mayor razón. El chiste de esto, digamos que es hacerme feliz a mí para que yo pueda hacer feliz a los demás. Si no, no se puede. Pero en la felicidad entra, por eso te digo que son muchas cosas, conocimientos, entra una situación que siempre es un poco difícil que todo el mundo la tenga, que es una actitud positiva para que cuando yo esté haciendo las cosas las pueda reflejar a los demás. Pero lo primero que tengo que hacer es tenerlo yo y así la pudiera yo definir, el hacerlo con muy
eh, eh, hacerlo con muy buenas ganas, porque con muy buen espíritu de servicio y con honestidad, para que posteriormente esta honestidad te siga llevando por un camino donde nada ni nadie te reproche en lo absoluto de lo que hayas hecho. Siempre si lo haces con esta honestidad hacia ti mismo, lo harás con todos los demás y no habrá nunca nadie, y yo le puedo dar en este momento la espalda a quien sea que no he hecho en toda la trayectoria de mi vida profesional ni en mi vida normal, ninguna deshonestidad eh, para que me la puedan reprochar. Entonces, muchas gracias, don Emilio. Yo calculo que la definición de esto es una actitud positiva para ayudar a los demás. Ok. En ese sentido, solo para de alguna manera bajarlo un poquito para ponerlo con los chavos, sería el propósito y cómo este propósito se ve reflejado en su trayectoria y en lo que usted hace es simplemente ser feliz, el compartirlo, llevarlo con los demás y de alguna manera eso hacerlo con muchas ganas, con espíritu de servicio y con total honestidad. Así es, sí. Y si va con un ingrediente bien importante, es emprender. Yo quiero emprender. Si ya hay que meterlo en los estudiantes o en la vida, es emprender. El que no emprende, aunque sea el que trabaje con un salario, o no necesariamente tengo que tener mi propia empresa para ser un empresario, sino que en mi vida personal tienes que emprender las cosas, tienes que hacer de ti algo para que todos los días eh, lo hagas, lo voy a repetir, lo hagas con buena disposición, que con felicidad. De acuerdo. En ese sentido, eh, para tal vez terminar de poder esto, que lo podamos establecer en una idea que sea redonda totalmente y que pueda agrupar o contener todas estas cosas importantes y esenciales que está usted comentando, solamente le consultaría dos cosas. El por qué es importante, o sea, sí hay que buscar ser feliz, usted lo ha dicho y todo, pero por qué es importante compartirlo y por qué hay que hacerlo emprendiendo. Realmente, si no, no tendría ningún sentido. El primer sentido que tiene esto es que yo lo entienda, que yo lo comprenda, que yo tenga estas cualidades o cosas que compartir. Pero las primero debo de tenerlas yo. Pero lo más importante de esto, si no, no tendría sentido las cosas si me las quedara yo para mí. El objetivo sería el poderlas dar hacia los demás. Y el objetivo de Educo siempre fue ese, es el poder compartir de toda la trayectoria que yo he tenido o que hemos tenido los que iniciamos este grupo, es de todo lo que hemos tenido en la vida de la educación que hemos tenido, o sea, profesional, universitaria y después el IPADE, que de ahí salió, o algunos otros estudios, poderlos compartir hacia los demás que no pueden, no tienen, y a lo mejor no nada más es dinero,
bueno, seguro, no nada más es dinero, son abrirles su corazón, abrirles lo que tengan adentro, despertárselo para que puedan estudiar. Y una vez haciendo este conocimiento, tengan el conocimiento, lo puedan dar hacia alguna empresa, ojalá fuera ellas mismas, o sea, el emprendimiento para hacer empresa o para hacer una microempresa, ojalá que se les pueda dar ese valor y ese conocimiento a los estudiantes para que se lo metan en su sangre. Con eso vamos ganando como país, como persona y como país. Si lo tienen adentro de ellos lo van a poder sacar. Y cuando sale ese conocimiento que tenemos adentro hacia los demás, se va multiplicando. Muchas Yo gracias. considero que eso es importantísimo, el que nuestra empresa, nuestro servicio de educo sea ese, el meterles en la sangre esa inquietud para que emprendan y trabajen sobre lo que les guste, y si hay gusto, felicidad en esto que estén haciendo, lo van a hacer mejor, seguramente. Muchas gracias. Y bueno, con eso, por supuesto que completamos para poder sacarles ahí la redacción a los chavos. Continuando, dice, la siguiente pregunta, todas son más o menos así de este estilo, están un poco elaboradas, son casi preguntas capciosas, pero la idea es que justo se pueda reflejar en la respuesta esta idea o esa percepción de vida que se ha acumulado durante toda una trayectoria. Entonces, no son tantas preguntas, pero son más o menos así como del mismo estilo. Entonces, la siguiente dice, ¿qué valores éticos consideras fundamentales en el ámbito empresarial y cómo tú, Emilio Besanilla Lomelín, los has integrado en el desarrollo de tus empresas y en tu liderazgo? La ética yo la estudié cuando era joven, muy joven, y la ética de como que yo no la entendíamos en ese momento. Pero la ética es, es un comportamiento honesto, es una conducta eh, eh, de siempre hacer las cosas bien, conforme a la ley o conforme a la situación moral normal de las personas. Es decir, ya me cantinflié, No, de un pero bien común, lo estás diciendo muy bien, sí, de un es bien común. de bien común. Ujú, exacto. Y eso, esa honestidad, debes de tenerla siempre. Yo ayer tuve un ejemplo de que en este país sigue habiendo gente buena y honesta. Perdí mi celular, se me cayó mi celular bajándome del coche, no me di cuenta, y adentro de Costco me di cuenta de que no tenía el celular. Al llegar a mi casa dije que lo tenía yo aquí en mi casa, pensé, y no lo tenía en mi casa. Entonces, mi mujer, que es tan viva, lo metió en buscar, vimos dónde estaba muy lejos de aquí, en Vallarta, y no me lo habían robado. Quiere decir que se me cayó en el estacionamiento, estas personas lo tomaron, lo guardaron y hasta que no llegamos me lo entregaron.
pero todavía hay mucha gente honesta. La mayoría somos gente honesta. Y a tu pregunta de la ética, del profesionalismo, ser profesional, ser honesto, ser profesional, la palabra es muy grande y es muy amplia. El ser profesional, ¿qué dictan a lo que me dedique? ¿Qué dictan las leyes de si soy abogado, si soy arquitecto? No se vale construir mal, no se vale hacer las cosas mal hechas. Yo considero que ser profesionista, ser profesional es precisamente una de las labores que debe de hacer Educo, meterlos en su ámbito a estos chavos para que sean profesionales en lo que hagan. Y ser profesionales es ser bien hechos, buenos, honestos. Y ahí está la ética, la conducta que deben de seguir los muchachos para que sean de provecho a los demás. ¿De Y acuerdo? algo que a mí me gustaría agregar, porque también va muy ligado a esta parte de que eso lo pones como forma de vida. O sea, eso lo has hecho forma de vida en Eso todo es. tu emprendimiento, en Educo, en todas las cosas que has realizado a nivel profesional, a nivel como liderazgo. Es algo que siempre te ha mantenido como con estos valores, ¿no? Entonces, el darnos cuenta la importancia de tener bien ubicados tus valores como persona para que esos valores siempre te mantengan alineados a tu emprendimiento, a tu parte laboral, a tus estudios, a tu familia, a tu parte personal, en la que siempre, bueno, tú has sido un ejemplo de que lo has tenido consciente a lo largo de tu vida. Gracias. Sí, yo creo que es importantísimo que Educo de estas bases que estás diciendo, María, tan fácilmente que se las podamos eh, machacar mucho no nomás necesitan saber lo de su profesión, necesitan ser mejor como personas. Tú siempre lo has dicho, María, la transformación o el cambio en las personas. Y eso es bien importante que lo tengan adentro de ellos mismos, cada muchacho, estos valores. Sí, en ese sentido sería como establecer estos valores éticos como un principio. Siguiendo esa Como idea, principio. exacto, siguiendo esa idea, ¿cómo, o sea, qué habría sido de tus empresas o de los emprendimientos que lograste hacer a lo largo de tu vida sin esa, sin esa rectitud o sin esa, pues digamos, aporte de estos valores? ¿Y qué habría sido también de los roles que jugaste a lo largo de tu vida como líder para muchísima gente? ¿Qué habría sucedido con Yo eso? creo que en primer lugar tener más dinero. Porque este, este, cuando la gente no se porta muy bien es porque tiene, no siempre, claro, pero el dinero mal habido hay un camino y Es ese fácil, es camino tentador. no es tan dificultoso hoy en día porque la corrupción y ese tipo de valores está a la flor y no es difícil meterse por esos caminos para hacer estrictamente dinero. Pero lo primero que hay que hacer es personalmente hacerte persona y después hacer todo lo que quieras. Y hacerte persona significa muchas otras cosas internas que tener dinero. Pero esa es la pregunta, ¿qué
¿qué sería de nosotros si no tuviéramos esos valores o esas cosas? Pues yo creo que de broma dije el dinero, pero sí, se pueden obtener muchos más, tener mucho más cosas que a lo mejor no me van a dar la satisfacción que hoy tengo y o la satisfacción y la manera de que hoy estoy viviendo. Hoy estoy viviendo una etapa de mi vida maravillosa, conmigo mismo, maravillosa, pero también yo creo que se lo atribuyo a toda mi trayectoria que he tenido en toda mi vida, y no porque sea fregón o no sea fregón, sino hay una gran situación de haber sido honesto, de comprender, de entender el rol de mi vida, tratarlo de entender y hacerlo en mi ser para que yo pueda tener esta paz, esta tranquilidad. Vivo con paz, vivo con tranquilidad y trato de vivir siempre feliz. Y eso es lo que da la trayectoria. Yo pienso. Me llamaba bastante la atención al hacer la distinción sobre lo que es el ser y el tener, ¿no? O sea, probablemente en el tener se puede uno perder y puede uno, pues divagar bastante, ¿no? En ese sentido, pero lo podría establecer como a partir del ser es como se construye algo que perdura y permea a lo largo del tiempo, tanto para uno como para los demás. No creo que haya otra manera, Oscar, de que tiene todo que ser a partir del ser, no del tener. Yo creo que nadie se equivoca a partir del ser. Y si ese ser lo haces, lo que estabas diciendo de ese ser ético, profesional y con una trayectoria lo mejor posible para mí, seguramente la cosecha que voy a tener va a ser importante y va a ser agradable, va a ser para hacerte feliz, seguramente. Pero es ahorita tú lo dijiste, el ser, no el tener. El tener por consecuencia viene. Y seguramente sí se obtiene, sí se tienen las cosas, pero primero es el ser. Y si no se tiene el ser adecuado y fijo, firme y bien hecho, no, no te va a dar nunca satisfacción el tener. Wow, muchas gracias. Eh, en la siguiente pregunta se aborda un poco cómo se relaciona esto con el éxito o con la prosperidad. La pregunta dice de la siguiente manera: ¿cómo concilias la responsabilidad social con el éxito financiero de tus empresas? ¿Y qué cosas en concreto se han implementado o has implementado para generar un impacto positivo en la sociedad? Es decir, por un lado, cómo esta visión de compartir, de ayudar, de brindarte, ha ayudado a que tus negocios o tus emprendimientos sean exitosos financieramente sobre todo. Y, y qué específicamente es lo que has pautado o qué línea has de alguna manera recorrido para generar ese impacto positivo. Lo primero yo creo que es, lo primero, nadie aguanta el hecho de que un amigo nuestro nos decía, el que trabaja 12 horas diarias o 14 horas diarias, nadie, ninguna razón
se puede contraponer a que te vaya bien en la vida si trabajas 14, 12 horas diarias, ¿no? O 8, 9, 10, 11. O sea, si todos los días se trabaja a un ritmo, pero se trabaja con un sentido, seguramente te va a ir bien. Y si lo haces con mayor profundidad en lo que tú quieres, lo haces mejor y seguramente te va a ir mejor. Ahora, la visión que hay que tener, por sí, hay personas que no se les, y no es que no se les dé, no la buscan con esta firmeza. Hay que buscarla para no engañarnos a nosotros mismos. Y a lo mejor está mal enfocada lo que están buscando. Lo que deben de buscar es lo que yo te decía anteriormente, en dónde estoy a gusto, en dónde estoy bien, en dónde me agrada estar para poder hacer eso con el mayor gusto posible para que me dé los frutos que yo quiero. Si estoy trabajando todos los días tan a la fuerza, tan mal, seguramente no voy a tener éxito en lo que yo haga. Si lo hago con gusto y si voy a trabajar con gusto, seguramente vamos a ir marchando el gusto con el dinero. Ahora, tener esa visión financiera es de cada quien, pero el estudio sí te da las herramientas que necesitas para que vayas haciendo un poco más eh, bueno para las finanzas. Estas herramientas sí se necesitan para que tú seas una persona con mayor éxito profesional o un éxito con mayor profesionalidad o sobre todo para que tengas más éxito profesional o en las finanzas que tengas. Pero una parte es la educación, que yo creo que es la parte fundamental que Educo da, la parte de educación. Y esta educación siempre nos ha dicho María que tiene que ser no nada más de educación de saber sumar y restar o es tener una educación mucho más completa como personas. Debemos la transformación, el cambio de esas personas para poder tener para que las personas sean mejores, para tener más éxito en lo que haces, en lo que hagas. Y eso financieramente es acomodarlas. Nosotros o yo las he ido acomodando porque he pasado de todo. Cuando tuve, cuando no tuve y cuando hoy estoy, pero con un propósito fijo, dije y pensé y así lo manejamos para que tuviera este tipo de vida que hoy tengo, pero porque lo fui forjando, lo fui haciendo, lo fui pensando en ello y sobre todo teniendo una actitud positiva para que esto lo logres, se logre y con conocimientos. Educo debe de dar esas cosas, no nada más pararse en una sola cosa, dar una beca y ya. No, debe de trabajar un poco más a la persona.
¿Estás de acuerdo, María? Totalmente, creo que esa es la visión de Educo que se ha ido construyendo, aparte a lo largo de estos ya casi 10 años, en donde pues nos hemos dado cuenta de estas fortalezas que queremos precisamente que los alumnos y toda Ay, la, tú sí la hablas muy familia alumno, bonito. tú también. Que los alumnos, los que colaboramos en Educo, que los donadores, que las empresas, que las escuelas, que todos estemos alineados a este mismo propósito. Creo que es algo que hemos construido a lo largo de estos, te digo, ya casi 10 años, en donde precisamente esto es parte de, ¿no? Esta información que les llegue a toda la comunidad para que podamos seguir alineándonos todos a este propósito que tenemos, pues, como asociación civil. Y es bien importante, Oscar, transmitirle a los muchachos que primero necesita ser una persona con valores para después tener todas las cosas que quieras tener. Pero si no eres, si las tienes y no has podido dar con clavo, son efímeras y se te van a ir. Cuando las tienes desde abajo bien cimentadas, ya no se van, ya se quedan. Y ahorita estos valores, estas situaciones pueden están tan adentro de mí que ya no, yo puedo estar en cualquier sitio y lo más valioso soy yo, no es donde esté. Posteriormente, claro que es más a gusto estar aquí en el mar que estar encerrado en la prisión, pero en fin. Pero primero es ser. De acuerdo. En ese sentido, pues tratando como decía antes, redondear un poco la idea, eh, parafraseo. O sea, en primer lugar se pondría el trabajo constante y persistente. O sea, puse aquí entre paréntesis, es muy poco probable que le vaya mal a alguien que trabaja mucho por lo que busca o, no o por lo que Nunca, quiere, ¿no? casi nunca. Después hay que buscar en dónde me gusta estar para poder dar los frutos que me hacen feliz. Después de eso, hay que ver la forma de cómo proyectarlo hacia afuera y cómo hacer dinero con ello, porque que eventualmente dice, pues el dinero va a venir. Seguramente por consecuencia da, Ajá. seguramente. Y para eso hay que prepararse, estudiando, para estar listo y encontrar la forma de cómo ayudar con eso. Sí, señor. ¿Cómo ayudar? ¿De acuerdo? Dando lo que tienes. Y es muy fácil. Nadie, nadie da lo que no tiene. O lo que Y, no es, ¿no? pero darlo y es muy, muy sencillo. Y no es nada más ser generosos, no. Es muy fácil dar lo que uno tiene. A mí se me ha hecho muy fácil Ok. dar Sí, lo me que yo imagino tengo. que ya después de un cierto ritmo llega un punto en donde, pues, como son principios, la persona se configura de tal manera que pues ya esa es tu forma de ser y así es Claro como. que sí, Pues, ok, claro que sí. muchas gracias. En la siguiente pregunta vamos a hablar específicamente de su forma de ver qué impacto tiene o qué rol tiene la educación en todo esto que hemos estado platicando. La pregunta dice de la siguiente manera: ¿qué papel juega la educación en tu visión de desarrollo social, de desarrollo empresarial, y cómo eso ha contribuido a, a este emprendimiento que es Fundación Educo a los jóvenes de México? Eh, Creo que ya lo nombramos, pero lo más importante es, si yo, no lo más, lo importante es que yo lo que vaya aprendiendo, que tengo que aprender,
todo. Y el conocimiento para trabajar lo tengo que tener adentro de la universidad o adentro de la escuela. La escolaridad es la que me va a ir diciendo cómo debo de ser un buen constructor, o cómo debo de ser un buen abogado, cómo debo de ser un buen albañil, o cómo puedo ser un buen carpintero. Eso te lo dice la escuela. Y adentro, y por eso te digo que debe de ser totalmente fortalecer ese conocimiento con tu persona. La persona debe de caer esos conocimientos en una persona adecuada para para que pueda ser una persona con esos valores, y esos valores con ese conocimiento se juntan esas dos partes y se va haciendo un cúmulo de ideas, de acciones que se van fortaleciendo por sí mismo, y se convierten en habilidades que ya no se olvidan nunca, o habilidades o conocimientos o maneras de ser, o no sé cómo más llamarle, para que puedas tenerlas adentro de ti y ya no se te vayan nunca. Pero yo creo que la escolaridad, la preparación que tenga es fundamental para que esa persona tenga más valores. No son los únicos, y no me atrevo a decir que si yo no estudio no voy a tener éxito. No voy a tener éxito con quién. No, yo no me atrevo a decir que es el único camino. ¿Es el mejor camino? Sí, lo creo. El mejor camino es ser un profesionista con escolaridad. Eso te da la base para que puedas ser mucho mejor persona. Y como te digo, no quiero ser tajante ni nada más decir, si yo no estudio voy a ser un papanatas. No, no forzosamente, pero el camino adecuado se me hace que es el que estudie y tenga una profesión y cumpla con los reglamentos de esa profesión. En ese sentido, se podría decir, o sea, parafraseando igual otra vez, la siguiente idea es lo que vaya aprendiendo, y es a lo largo de la vida, por supuesto, pero entre esos lugares, pues también está, por supuesto, la escuela, la universidad, lo integro a mi persona, me voy enriqueciendo para desarrollarme en el mundo apropiadamente y dando respuesta a lo que el mundo demanda, y eso hay que compartirlo para que otras personas tengan también mejores oportunidades de hacerlo. Indudablemente. Si imagínate la labor tan importante que es, siempre yo digo que el maestro es una gran vocación, y el poder compartirlo y saberlo hacer, el compartir, el ser un buen maestro, es una gran cualidad y es una gran responsabilidad. Que puedas transmitir adecuadamente tus conocimientos. Y si eso le agregas a estos conocimientos un conocimiento más profundo de tu persona, que conozcas a tu persona, un autoconocimiento, porque hay gente que dice que la salida es para adentro. No hay de otra. Comulgo con esa idea absolutamente, que adentro de uno está
todo. Y si yo le agrego a esa persona todos los conocimientos que necesito para hacer una profesión digna, seguramente voy a tener más éxito en todo, en todo. Y yo lo he dicho siempre, yo he tenido algunos problemas en mi vida de fallecimiento de mis padres, pero joven, hermanos, en fin, y no todo ha sido miel. No me han hecho, así es la vida. Esto no hago ningún sacrificio por hacerme valiente. Lo traigo adentro de mi persona y hay que se queden. Ahí están. No, no hay que darles más vueltas. Y lo digo porque si soy un profesionista, si soy una persona que se dedica a lo que se dedique y lo hago bien, es igual que lo otro, que la vida, es hacer bien mi vida que está por encima de cualquier otra cosa. Y es mi vida, y es mía, y la tengo que hacer fuerte. Y solita se va haciendo fuerte, con conocimientos, con el autoconocimiento. A partir del autoconocimiento. A partir del autoconocimiento. Y si le pego esto, la profesión más adecuada que yo quiera hacer, o ser un empresario o un mini empresario y fabricar o vender o comprar o hacer lo que sea, ser comerciante o industrial o lo que sea, en mi empresa siempre va a ser mejor, siempre va a ser mejor emprender lo mío, porque lo vas a hacer con más gusto, que es a lo que yo me refería. Sin embargo, yo siendo un empleado y trabajo en donde me gusta verdaderamente mi trabajo, no forzosamente tengo que tener mi empresa para hacerlo con ese gusto y con esa manera de pensar o con esa. Yo voy a mi trabajo encantado y siempre yo lo hice así. Yo iba a la casa de bolsa encantado de la vida, de tratar de hacer el mejor negocio posible para la casa de bolsa. Lo hacía para mí al hacerlo para la casa de bolsa. Pero bien, eso es lo que yo agregaría, que lo hagas como lo hagas. Y puse el ejemplo de yo creo que es una gran reflexión, ¿no? El invitar a decir, oye, pues desde la trinchera o desde lugares en donde estés, pero pues hazlo lo mejor que puedas, porque al final de cuentas el primero beneficiado va a ser tú, ¿no? Siempre, siempre el único beneficiado, porque yo quiero decirte que la empresa seguramente va a ser beneficiada, pero el más beneficiado eres tú, el mejor, el más satisfecho, el que más logros tiene. Y ponle los adjetivos que quieras, que a mí no me salen tan fácil, pero ponle los adjetivos que quieras. El más beneficiado eres tú, o soy yo. Sí, en ese El más. sentido, para tratar de fortalecer la idea, tal vez, y esto ya es como toda la entrevista totalmente para los chavos, yo creo que la razón de ser de ese pensamiento es la siguiente. Como usted dice, o como tú dices, Emilio, una empresa obviamente se va a beneficiar de que tú hagas bien tu chamba, ¿no? Y al final de cuentas, ganancias, utilidades o lo que sea, pues siempre va a generar más quien esté quien sea propietario de, o etcétera. Pero sobre esta idea
de que primero van los principios y primero va el ser, quien más aprende de hacer bien tu trabajo en donde estés, eres tú. Y a quien más le queda ese beneficio a lo largo de tu vida, es a ti. Por lo No tanto, cabe duda. si tú te vas a otro lugar, si tú en otro momento tienes alguna otra oportunidad, etcétera, este tipo de situaciones son las que te van formando y las que te van ayudando a hacer un perfil, ayudando a hacer una carrera, etcétera, etcétera. Y, pues, Exactamente. por lo tanto, o sea, indistintamente la persona, pues por supuesto que se ha beneficiado de tomar esa actitud, de tomar esa forma de resolver las cosas, ¿no? Hasta aprendió a hacerlas bien y cuando tuviera su propia empresa, las va a hacer mejor, pero ya aprendió a hacerlas bien adentro de una empresa que no era suya. Y cuando tenga la propia, si es que le da la oportunidad y tiene la capacidad la persona que la debería de tener, porque no hay, a mí no me gustan la palabra, es que así es esta persona y no va a lograr nada. No, ni madre. Siempre puede cambiar. Siempre, en todos los casos, cualquier persona puede cambiar. Aunque así sea, bueno, pues hay que meterle algo en el cerebro a esa persona, o ya iba a decir una vulgaridad. Siempre hay que hacerle algo a esa persona para que cambie, y seguro va a cambiar. Todo es cambio, Ok. todo. Entonces, el mayor beneficiado o beneficiado, el Siempre va a ser beneficiado, él. perdón, siempre va a ser uno mismo. Así es. Ok. Siempre será uno mismo. Bien. Eh, la siguiente pregunta, ya faltan muy poquito, ya son como tres, pero para no quitarte más del día, de verdad, muchas gracias No por... te preocupes, yo lo único que tengo que hacer es meterme al agua. Ya. Y- No, no, pues hay que aprovechar entonces que aquí estamos, ¿no? De verdad, muchas gracias. En ese sentido, has tenido un rol como líder a lo largo de tu vida, se ha ido, digamos, como que transformando esa oportunidad o esa capacidad, digamos, como de impacto desde distintos rubros. Uno muy importante, digamos, una trinchera muy importante en donde fungiste como un líder clave es en la presidencia ejecutiva de Grupo Casafin y además de eso, pues tienes incluso lugar como consejero en diversas empresas, instituciones, etcétera. ¿Cómo esta idea o este principio más bien de tener un liderazgo eh, cimentado en valores, construido sobre la ética, cómo, cómo ese, ese principio opera en estos roles de liderazgo? Sé que ya nos lo has explicado antes, pero específicamente como líder, como jefe, como alguien que dirige el barco y que es el primero que apunta o que dice para acá es para hacia donde debemos de ir y cómo responde la gente ante eso. Mira, no hay un patrón. Yo creo que no hay un patrón de cómo debe ser. Esto de los consejos y esto va saliendo porque me han invitado. Me han invitado, no es una cosa de que yo levante la mano y yo diga. Eh, los consejos que he tenido a lo largo de mi trayectoria siempre han sido porque me han invitado. Ahora, mi propio consejo es actúa en tu empresa o en donde tú trabajes. Lo que tú decías, Oscar, si yo trabajo bien en donde estoy, seguramente cuando yo tenga mi empresa lo voy a hacer igual o mejor. Y así, por eso he sido invitado pues en varios consejos. Por ejemplo, el consejo ahora que
ya voy poco, pero por estar aquí en Vallarta y porque no me hace muy bien el clima de Guadalajara y la altura. Pero el de mayor beneficio hacia el público es el Banco de Alimentos, que ahí y empecé a participar mucho más con las personas a las cuales se les daba estos alimentos y cómo lo repartían, y es una verdadera maravilla cómo se hace eso. Y me involucré, pero al venirme aquí ya me desinvolucré. Pero a lo que me refiero es que los consejos en donde estoy, en todos los casos, me han invitado. Y es una invitación porque precisamente ven lo que ha pasado en mi empresa o lo que ha pasado en mi vida personal, y quiero dar lo que sé o lo que soy hacia los demás. Y por eso es ser consejero, para eso es uno consejero, para aconsejar o tratar de dar lo que tú tienes para los demás. Y he estado en el de administradores de empresa. Ahí tuve un rol importante porque el Consejo de Administradores de Empresas de Jalisco era Pepe Martínez Buitrón, el presidente, y él fue el que me invitó, y posteriormente yo fui el vicepresidente, y escogíamos las personas que queríamos que nos dijeran cosas que ayudaran al grupo. Y así es como se va formando estos consejos. Es invitar, ahorita hay un que sigo siendo consejero, que se llama Estrategia Jalisco, que se hacen invitaciones a grupos para que nos fortalezca el cómo exportar más, cómo importar mejor, cómo vemos al gobierno, cómo vemos a la iniciativa privada, qué números hay, puros datos económicos básicamente, pero porque doy esa, pues a lo mejor esa experiencia que ya tuve como casa bolsero o como administrador o como dueño de una empresa. Pero si la pregunta es ¿por qué? Es siempre por invitación. En todos los casos siempre he estado invitado. Muchas gracias. En este sentido, más bien era de alguna manera ubicar la importancia de estos principios, pero específicamente en tus roles de liderazgo dentro de las empresas o dentro de las distintas posiciones que te han tocado. Y es decir, eh, sin ese principio, ¿qué hubiera sido de esa dirección, de esa presidencia, pero sobre todo de las personas que dependían Eso, de esa guía, de esa línea? Pero creo que de todos modos ya no lo contestaste. En ese sentido te parafrasearía diciendo lo siguiente. Entonces, la razón de ser o el porqué de esto es por transmitir el bien ser, ¿no? Entonces, ese bien ser que tú ya buscas, que tú ya estableces en tu persona, buscas o esos puestos son un, un, un pretexto para transmitir ese bien ser. Y pues la mejor o sea, transmitir ese bien ser, esa mejor versión de uno mismo, y bajo esa perspectiva aplicarlo en lo que sea que uno haga, pero específicamente hablando del trabajo, hay que establecer esa línea para marcar la pauta de cómo conviene que se hagan las cosas, ¿no? Para que mira, perduren Oscar, a largo no plazo. hay de otra. Si no las haces así, yo creo, lo he visto, me he cansado de verlo,
no tienen esta paz, esta tranquilidad, esta felicidad que yo tengo. Y no por ponerme y colgarme una medalla que me la estoy colgando, no, sino es la paz que tú tengas posteriormente a las cosas que haces. Yo creo que si esto que tú estabas diciendo del pretexto, es que no es pretexto, no hay de otra, hay que hacerlo así. No busques ningún otro pretexto. Siempre hay que hacerlo así de bien. Y verás cómo tarde o temprano tendrás el éxito. Siempre llegas a un solo de todos los caminos que fuiste y todo, se angostan a uno. Siempre y cuando todos estos caminos los vayas formando, estas diferentes carreteras que tomaste tú en tu vida, pues únelas, las uno hoy, yo en una sola. Y esa es del bien ser o bien común. Y además hay una frase que no hemos dicho, que no he dicho. Yo tengo adentro de mí amor y por eso puedo darlo. Y si se hace que estos pretextos o estas cosas se hacen con ese amor, hay una plena seguridad que te digo, que les digo, que siempre te va a ir bien en lo que hagas, en lo que digas y cómo lo hagas. Si existe la palabra amor. Se me Excelente había frase. olvidado. No, está perfecto, así tal cual, ¿eh? La vamos a poner. Yo tengo dentro de mí amor y por eso puedo darlo. Si lo que hago, lo hago con ese amor, siempre me irá bien en lo que sea que haga. Oigan, y Sí, miren dónde estoy tomando café en una taza de Duco que dice, lo que das de corazón se queda aunque te vayas. Entonces creo que es algo que claro, vivimos en Educo constantemente, en todas nuestras acciones, con todas nuestras personas, con todo lo que hagamos en Educo, siempre está el amor, el corazón y esta intención en todo donde queramos dejar huella. yo aquí debería de tener uno que dijera, amo mucho a María. La mandamos a hacer. Bueno, perdón, Oscar, pues Por favor, faltaba más. Es que yo creo que está tan desnormalizado el hacer tan públicas estas muestras de afecto que muchas veces por eso nos hacen falta, ¿no? Y tan fácil que es claro, hacerlo y a veces el que nos da pena, el que no es normal o el etcétera, etcétera, es lo que hace que no se manifiesten tantas veces todos los días, ¿no? Pero yo creo que justo eso que comentabas hace rato, Emilio, das lo que tienes, pues sobre todo lo que eres, ¿no? Si es tan fácil dar estas muestras de afecto, por supuesto que uno lo quiere manifestar entonces en otras cosas más. Y por supuesto claro que que sí, buscar la manera de cómo hacerlo en otras cosas y no solamente a quienes tienes más próximos, sino ahora sí que a quien le caiga, ¿no? Decía mi bisabuelo, haz el bien y no mires a quién, ¿no? Pero yo creo que todo parte de este dejar florecer, dejar que fluya y cada quien tiene su manera, pero sobre todo a mí me parece que habría que normalizar el manifestar, digamos. muy bien, sí, Entonces lo no, dijiste muy bien. entonces no te preocupes, al contrario, muchas gracias. Eh, con la siguiente, pero ya casi acabamos, ya, digo, ya son solamente tres preguntas más que más quisiéramos estar aquí platicando contigo todo el día, pero pues No, hay que, hay que también ser respetuosos de tu tiempo.
La siguiente pregunta nos lleva un poco a abordar la parte complicada, la parte, tal vez, ¿cómo decirlo? Pues que me imagino que llega un punto en donde pues ya así es como uno establece su forma de ser y pues no hay para dónde hacerle y te toque lo que te toque, pues así es la forma en que uno como decides vivir. Pero me imagino que habrá momentos o que hubo momentos a lo largo de tu trayectoria en donde fue más complicado el sostenerse o el mantener esa línea recta. Entonces la pregunta dice, ¿qué desafíos has enfrentado como profesional y cómo has superado crisis o situaciones adversas manteniendo estos principios éticos y esos valores intactos? Este, yo creo que aquí te contestaría primero el, el cristal es, se ve como cada quien lo mira o por ahí va la frase o el dicho, que hay unos que ven de veras el cristal tan oscuro, tan que no se ve nada pasando el cristal. Y yo siempre he visto del otro lado del cristal, porque hay que ver que no sea tanto problema. eh, tú dijiste la palabra de tantos tumbos que ha dado. Yo los tumbos que he tenido profesionalmente han sido, yo creo que gracias al gobierno, porque tuvimos muy malos gobiernos anteriormente y tenemos malos gobiernos actuales. Y eso que me dedico, que nos hemos dedicado a la economía en los tiempos de Luis Echeverría y en los tiempos de López Portillo, que fueron crisis, verdaderamente crisis para lo que yo hacía o para los términos económicos, fue la peor crisis que hemos tenido en nuestro país en la época moderna. ¿No? Y busca uno mejor oportunidades en lugar de que se vea como crisis, busca las oportunidades que de esto salen. Y esto se lo aprendí o se lo oí a alguien que es el más rico de México, que es Carlos Slim, y que lejos de que dijera es una crisis, es una oportunidad. Así yo me consta, y Lorenzo Servilge, me consta haberlos tenido muy cerca de mí y de haberles aprendido que de esas crisis se obtienen muy buenas oportunidades. Así es que no forzosamente se ve negro el panorama. Profesionalmente. Eso es en mi vida profesional. No siempre en lo malo es muy malo. Siempre habrá oportunidad en eso malo. Habrá alguna oportunidad que se vuelva oportunidad. El chiste es buscarla y encontrarla. Ujú. Aquí me gustaría como mencionar esta palabra que es la resiliencia, el buscar este Ah, aprendizaje ante un dolor, ante claro. un acto o algo que aparentemente está negativo o aparentemente está turbio, denso, no sé, que nos causa dolor y cómo aplicarle resiliencia para encontrar el aprendizaje detrás de. Entonces creo que ahí es un buen punto para que los jóvenes y todos los que nos están ahorita viendo que puedan
pues aprender acerca de la resiliencia. Sí, Ok. tú le llamas así, yo le llamo oportunidad, pero es lo mismo, pero eso lo iba yo a llevar a la cuestión personal, María, no nada más. Eso es profesionalmente y le estoy echando la culpa y la tiene, a lo que yo me dedicaba, la tiene los gobiernos que han hecho una corrupción muy grande y no les importa a la población, no le importa a la población. Estoy seguro que a nuestro presidente o a los que han pasado, no les preocupa la nación, no les preocupan las personas, les preocupan ellos. Y eso, vaya, estoy seguro de que si están ahí es para servir al público, no para servirse ellos. Pero bien, esto es la parte de profesional y sí ha habido tumbos, sí ha habido muchas cosas. Y en la vida personal, lo que dijo ahorita María, hay que buscar una oportunidad y una situación. Cuando murieron mis papás, yo quién sabe qué sería si hubiera estado mis papás. Entonces tuve que esforzarme para que, pues, mantenerme, si no, no podía mantenerme. Y tuve que hacer cosas para que fuera menos problemática la muerte de mis papás. Y nunca fue ningún sacrificio, ningún problema el haberlos perdido. Ninguno. Porque ellos están en otro nivel, como dijera María. Para mí están muertos. Pero no hay no hay malo, no hay nada malo, a menos de que acaben con mi vida. Okay. Y creo que ni eso. En ese Pero sentido, perdón, no, adelante. no, los problemas pueden ser oportunidades. Ok. En mi vida profesional y en mi vida diaria. Y esa niña, Es mi hija. Es Victoria que siempre quiere estar en las juntas de Duco. Es mi mocosa. En ese sentido, Emilio, diríamos, entonces, quien dice o piensa que le irá mal, tiene razón, pero quien dice o piensa que le va o le irá bien, pues también tiene razón. Entonces uno decide cómo afrontar las situaciones. Hay que y hay buscar que buscar las oportunidades. hay que buscar las oportunidades dentro de las situaciones difíciles porque siempre las Claro, hay y siempre, hay que estar claros, serenos, siempre siempre. para poder identificarlas. Luego viene y nos dice María, tomamos los aprendizajes en nuestra vida, Así, incluso hasta de una experiencia dolorosa, para impulsarnos a identificar esas oportunidades y tomarlas. así es. Sí, ¿Ok? señor. Muy bien. En ese sentido, bueno, aquí quien dice piensa que le irá bien. Ok, aquí es que aquí tenía un error en lo que redacté. Entonces así la dejamos en este caso. Faltan ya únicamente las últimas dos preguntas, salvo por supuesto quisieras agregar algo en la penúltima pregunta. eh, es un poco, las últimas dos preguntas son consejos, realmente. En esta penúltima pregunta va dirigida a quienes puedan tener la oportunidad de asumir un rol como el que tú has podido forjar y te has logrado hacer a lo largo de tu carrera, pero específicamente pues desde la empresa, ¿no?
En este caso, la pregunta dice de la siguiente forma: ¿cómo ves, Emilio Besanilla Lomelín, al día de hoy, con toda tu trayectoria, con todo tu bagaje, con todo tu aprendizaje y tu recorrido, cómo ves el papel de la empresa en la construcción de un mundo más justo y equitativo? ¿Y qué acciones tú consideras clave para promover el desarrollo, el bienestar social desde la empresa, desde el ámbito empresarial? En el ámbito empresarial, no en el ámbito gubernamental. Son Sí, dos porque es que, muy es que sí, diferentes. no, sí, entiendo y estoy de acuerdo con esta visión de que pues, a nuestros gobiernos siempre les faltan muchísimo, pero a final de cuentas, quienes brindan la mayor cantidad de espacios para poder ejercer una vida productiva son las empresas. Y a final de Pues cuentas, digo, vivimos sujetos obviamente a las leyes, a las acciones que está continuamente construyendo el gobierno y todo, pero en cantidad o hablando en masa, quienes tienen más posibilidad de poder abrir estos espacios, sobre todo con condiciones dignas, son las empresas. Entonces, en ese sentido, y lo vuelvo a mencionar, desde tu experiencia al día de hoy, 18 de marzo de 2024, Emilio Besanilla Lomelín, ¿qué piensa al respecto? O sea, ¿qué recomendación o qué papel ve en la empresa justo para construir un mundo más equitativo, más, pues, como tal, valga la redundancia, más justo? ¿Y qué es clave para poderlo lograr? yo creo que ya lo hemos platicado. Primero, lo primero es que lo tengas tú. O sea, tú dices que lo tenga el mundo. Primero, el que lo debo de tener soy yo, la persona, el estudiante de Educo. Lo debe de tener adentro. ¿Y qué debe de tener? Pues eso de que hablábamos de la ética, la honestidad y el conocimiento. Y el conocimiento universitario, el conocimiento de que te dan la escuela, lo debes de tener tú para poderlo dar. Y en el momento de que lo tengas y lo trabajes en tu ámbito, en tu ser, en tu ámbito de el que tengas esos conocimientos morales, valores y eh, universitarios o profesionistas, el que es economista o el que es contador o el que tenga esos conocimientos, júntalos con los otros y dalos. Y así tendrás un mundo mejor. Y vamos a hacerlo en células, porque yo no puedo ser el jefe del mundo para podérselos decir a todo el mundo. No. Debo de empezar por mi familia, debo de seguir con mi comunidad y con la gente que todos los días está conmigo o que trabajan conmigo o en mi empresa o en mi trabajo y se va comunicando para que se vaya haciendo más grande. No, no hay de ninguna otra manera que si tú no lo tienes, no lo puedes dar, volvemos a lo mismo. Entonces necesitas tenerlo para que el mundo se dé cuenta de que lo tienes y de que existe. Y no, la mayoría de la gente no sabe que si existe, Oscar, no sabe que existen ese tipo de valores y no sabe si existe. Y les debemos de dar en Educo las facilidades para que estudien,
para que con esa educación puedan transmitirla a los demás y así cambien su entorno. Y sí lo cambian, y sí se cambia. El entorno, claro que se cambia. Con el puro ejemplo, se cambia. Y se va cambiando. De acuerdo. O sea, en ese sentido, digamos que específicamente, o sea, hablando específicamente de la empresa, corresponde un rol de poder ser entornos para que esa recta forma de ser sea viable en la persona, es decir, un entorno que de alguna manera es corrupto en algún momento te va a jalar hacia un cierto sistema, pero a la empresa le corresponde ser esa plataforma en donde la persona tenga, de alguna manera mejores condiciones que apoyen o que ayuden Claro. a esta recta forma de ser y a su vez dar el ejemplo. Sí, claro. Pero lo necesitas, tú dijiste, lo necesitas tener tú para poderlo dar Claro, a fuerza. claro, claro. En mi Oye, pueblo no estamos grabando. y es además una visión muy interesante porque hay muchas opiniones de expertos en donde técnicamente se puede escribir una ruta perfecta, en donde hacemos el programa tal y conectamos con esto y lo otro y luego bajamos aquello y no sé qué, pero a final de cuentas cualquier iniciativa, como nos lo explicabas hace rato, o sea, nada se sostiene si no es base, si no es en una base sólida construida por un principio que es la honestidad y ese bien ser, ¿no? A final de cuentas, El bien común que me dijo María. exacto. Así es. Ok. La última pregunta que traíamos aquí preparada para la sesión de hoy, bueno, esto en el sentido del contenido para los chavos, ya igual ahorita me quedan otras dos, tres preguntas que son bien sencillas las respuestas, que son para otro tema que estamos por ahí trabajando María y tu servidor, te vamos a dar una sorpresa por ahí en los próximos días. Eh, la siguiente pregunta dice... Ahora sí, para los chavos específicamente, que entiendo va a ir muy relacionada a lo que acabas de mencionar, pero esto desde una perspectiva entendiendo a quien de alguna manera está forjándose, está construyéndose, digo, como todos en la vida, pero es una etapa en donde hay mucha incertidumbre sobre todo, sobre la expectativa de lo que debemos ser, sobre lo que se está esperando de nosotros mismos, sobre todas estas situaciones que hacen hasta cierto punto complejo el ser joven o el ser incluso hasta adolescente, ¿no? Si nos vamos un poquito más atrás, pero específicamente el ser joven en donde comienzas a incorporarte a esta vida de responsabilidades, a esta adultez, eh, y que, insisto, algo que distingue mucho a esta etapa es la incertidumbre. No sé qué va a suceder conmigo, ¿no? ¿Qué consejos o reflexiones compartirías con las nuevas generaciones y líderes sobre la importancia de establecer un compromiso con ese bien común que comentabas? Primero, volvemos siempre a lo mismo. Estudia tú, trabaja para ti primero, para que lo puedas dar. No cabe duda que si tú no lo tienes, no lo das. Te tienes que preparar tú. Tú para dar una clase, para esta entrevista, para cualquier cosa, primero te tienes que preparar tú para poderlo dar. Si no, no lo puedes dar. No, ¿qué vas a dar? Bueno, pues así como eso, todo. Tú te tienes que preparar a ti mismo. Tú en Educo lo que hay que reforzarles siempre la idea de que tienen que ser bueno en lo que hagas tú para que lo puedas dar. Y no hay que quitar el dedo del renglón. Tú, para poder transformar algo, primero lo transformaste tú. Primero hay que hacerlo tú. Te van a ayudar muchas más cosas, sobre todo los terceros,
te van a ayudar incluso hasta a repartirlo, pero sale de ti el que tú tengas esa preparación, que tengas esos conocimientos, que tengas esas fortalezas para que las puedas transmitir. Y yo le diría a los jóvenes de Educo y a los jóvenes y al mundo lo siguiente: capacítate, ser profesional, sé muy listo, no sé qué otra palabra utilizar, para que cuando te pregunten, hagas lo que hagas, a un tercero se lo puedas expresar adecuadamente para que pueda surtir el efecto que tú quieres que surta. Si tú no lo tienes claro, no va a estar claro que lo digas. Debes de tenerlo claro tú. Yo debo de ser claro y debo de ser honesto, transparente para poder que surta el efecto que yo quiero que surta. Ese efecto que quiero que se dé a los demás, necesito tenerlo yo muy claro para poderlo transmitir. De acuerdo, en ese sentido, digamos que da la consistencia o la solidez que uno necesita para esos momentos de duda, ¿no? En donde se pudiera de alguna manera poner en tela de juicio si uno Yo siempre les continúa. digo, ánclate a ti mismo y a partir de ahí obtén lo que tú quieras. Esto va muy relacionado a un matiz que quisiera también darle a la pregunta, que es el siguiente. En muchas ocasiones hay esa incertidumbre muchas veces tiene que ver con una realidad económica y hay Claro, ocasiones en donde como jóvenes eh, pues no se tiene, digamos, esa seguridad que tal vez ayudaría mucho a mantener esa línea recta, ¿no? Pero también incluso hasta de qué decidir, qué rumbo pintar. Es decir, muchas ocasiones nos encontramos en la disyuntiva entre o hago dinero para resolver mi situación económica o me voy por esto que me gusta, en donde no sé qué va a pasar y no tengo idea de qué va a suceder conmigo económicamente hablando, aún teniendo esta necesidad. En ese sentido, a quienes asumen rol como líderes para jóvenes que están viviendo esta situación, eh, ¿qué recomendarías para poder ser empáticos? Porque dando razón de todo lo que estás comentando, yo creo que aquí sería muy importante también poderle decir a un chavo o a una chica, en algún momento esa idea que tú tienes o esa cosa que a ti te gusta, que a ti te llena, que a ti te hace feliz o que por lo menos te pone alegre hacer, eh, si lo haces en algún momento te vas a convertir en un fregón o en una fregona y eventualmente va a suceder algo económicamente también. Pero viviendo esa situación de incertidumbre o de necesidad, tal vez es un poco más complicado el poder verlo, ¿no? El poder creer que es posible. Bajo esa circunstancia o con ese contexto, ¿cuál sería tu recomendación, sobre todo para quien no tiene tan amplio ese panorama de oportunidades que puede llegar a suceder? yo creo que nadie lo tiene amplio, se va haciendo amplio. Y yo creo que siempre lo tienes, tú lo tapas y está bien el hecho de que está tapado cuando tienes esa adolescencia o esa juventud, lo tienes tapado. Hay que destaparla y se destapa con ese conocimiento. Se va destapando y se va desmarañando ese tapón. Y yo creo que el conocimiento lo vas adquiriendo en la universidad, en la preparatoria, en la universidad y a lo que te quieras seguir dedicando, pero siempre con honestidad, siempre con una ética que vaya por delante de eso. Si no va por delante de eso,
pasado mañana vas a pagarla, como se dice. Casi nadie se salva, porque ¿saben por qué no se salva nadie? Porque adentro traes lo que todo el mundo le llama la conciencia intranquila. Pero no, yo no le llamo conciencia, le llamo una falta de entendimiento conmigo mismo que no es moral, que no es, que no es un conocimiento de mi persona. Todas las personas, todas somos buenas, todas. Se van haciendo malos con la cabeza que van queriendo. La cabeza te engaña, no se engaña y dice que el dinero fácil o la manera de hacer dinero. Básicamente siempre es dinero, siempre es tener cosas y no siempre es el dinero lo único, no siempre no. Garantizo que el dinero sirve para comprar, para vender, para hacer cosas, pero no me sirve en mi vida para ser como yo quiero ser. Eso lo da el ser, lo da el ser para poderlo transmitir. Pues muchísimas gracias, Milín, de verdad que No, hombre, es Oscar. un placer escucharte. Fíjate, a mí, bueno, yo de niño te comparto, mucha parte de mi infancia viví con mi abuela paterna, que fue quien de alguna manera pasó a ser mi mamá, y ella, además, todo un personaje, pero dentro de las cosas que me enseñó, siempre me llamó a poner mucha atención a quienes ya tienen toda una trayectoria de vida y una sabiduría acumulada. Y en ese sentido, pues no sé, de niño no me era tan fácil, pero ahora ya un poco más grande ya tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Sobre todo siendo ya papá. ¿Verdad que sí? Te también. Sí, sí, totalmente. O sea, el saber escuchar te da mucho, ¿no? Te abre mucho, justo eso que estás comentando, panorama, pero ahora que te escucho, pues me doy cuenta que en verdad conviene acercarse a quien ya tiene la sabiduría de toda una vida y el poder escuchar atento y dispuesto, ¿no? En ese sentido, muchas gracias, porque creo que ha Nada, Oscar. sido un muy buen contenido para las chicas, los chicos, y pues nada, agradecerte que haya iniciado ese sueño de lo que hoy es Fundación Educo y que pues a final de cuentas nos tiene acá unidos y coincidiendo y compartiendo, ¿no? Ojalá que este objetivo sirva para Muchas todos gracias. los chamacos. Sí. Oye, yo te quiero hacer una última pregunta para ya cerrar la grabación y despedirnos de este maravilloso, maravilloso encuentro. Si tuvieras oportunidad de decirle en 10 segundos, 20 segundos algo al mundo, ¿qué le dirías? Al mundo. Sé honesto contigo mismo. Maravilloso. Pues muchísimas Ni, gracias. ni nos tardamos tanto, dice cuál 20 segundos. Muchas gracias. Gracias por todo. Gracias, Oscar, por provocar estos espacios. Gracias a todos los que nos están viendo y que ojalá que aprovechen esta información, vuélvanla a ver, vuélvanla a repasar, porque creo que hay mucho valor en todo esto que el día de hoy Emilio Besanilla, quien es presidente de esta maravillosa familia que se llama Educo, nos compartió. Así que muchísimas gracias. Paro la grabación y nos vemos a la próxima. Un beso. Gracias. Hasta luego. Gracias, hermosa.